Muy buenas. Vamos a desarrollar una clase tutorial sobre los conceptos básicos de derivación. Más que conceptos, una clase tutorial que nos va a mostrar cómo se debe derivar. Sin embargo, en forma previa vamos a explicar qué es una derivada. Vamos a ir, como ya les decía, desde un punto de vista completamente práctico. Espero que esta clase tutorial les sea de utilidad para lo que viene en nuestra materia. Entonces, sin más preámbulos, debido a que el tiempo es bastante corto, comenzamos. Derivada. Vamos a definir qué es una derivada. Primero, una derivada es la pendiente de la tangente a la curva en un punto determinado. Escribimos. La derivada es la pendiente de la tangente a una curva en un punto determinado. Bien, ¿cómo entendemos este concepto? Primero, cuando hablamos de pendiente, automáticamente asociamos ese término a una tangente, ¿verdad? Por lo que es posible que esta definición sea un tanto redundante, pero no importa. Es así como la vamos a entender. Tengo un sistema de ejes coordenados y una función cualquiera. Por supuesto que de esa función va a emerger una curva como la que ustedes acaban de ver. Si yo encuentro la derivada y la calculo en un punto determinado X, acá vamos a poner A. Por supuesto que este punto A va a tener una imagen B. Se dice que la tangente a la curva en este punto esa recta, la pendiente de esa tangente es la derivada de la función. ¿De acuerdo? Eso es lo que nosotros obtenemos cuando derivamos. Pero ¿por qué es la tangente? La tangente viene a ser por cuanto la derivada está definida como derivada de y con respecto a x, es el límite cuando delta de x tiende a 0 de la función incrementada x más delta de x menos f de x sobre delta de x. ¿Listo? Entonces nosotros cuando encontramos la derivada, encontramos una relación de dos diferenciales. La diferencial que está en el numerador es el cateto opuesto. Y la derivada que está en el denominador es el cateto adyacente. Por tanto, esta relación me va a definir una tangente. ¿De acuerdo? Y es el límite de la función incrementada cuando delta de x tiende a 0. Explicamos esta situación. Nuevamente nos dibujamos un pequeño eje de coordenadas, una porción de una curva cualquiera. Imagínense que nosotros estemos trabajando en un punto cualquiera
bueno, este es el eje X, este es el eje y pues tenemos un punto cualquiera. Creo que este en el rojo no se ve muy bien, así que vamos a no utilizarlo. Y he hecho un punto X. Su imagen va a estar acá y por supuesto que va a ser una eje de X. ¿Está bien? Incrementamos este valor, es decir, recorremos el punto, un delta de X. Por supuesto que aquí ya vamos a tener un punto, vamos a llamarle X sub 2, que va a ser exactamente X más delta de X, ¿verdad? Este X sub 2, entonces este X más delta de X va a tener también su correspondiente imagen. Va a ser fx más delta de X, ¿verdad? Porque lo que hemos hecho ha sido incrementar este valor de delta de X. ¿De acuerdo? Vemos que acá, si nosotros unimos este punto y este punto, vamos a obtener una secante a la curva, es decir, una recta que corta la curva en dos puntos definidos. Y si prolongamos acá, lo que obtenemos es un triángulo rectángulo, donde el cateto adyacente del horizontal es, por supuesto, igual a delta de X. Y su correspondiente cateto vertical, por supuesto que va a ser delta de Y. Estamos entendiendo a la letra griega delta como incremento. Por ejemplo, delta de Y va a ser Y final o Y2 si quiere menos Y1, ¿verdad? Estamos restando esta altura Y sub 2 menos esta altura Y sub 1. Entonces aquí vamos a tener f de x más delta de x menos f de x. ¿De acuerdo? Es justamente el valor de delta de y. Aquí tenemos el ángulo de esta secante. Y el ángulo de esa secante me va a dar una tangente que es igual a delta de y sobre delta de x y que también es igual a f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense lo que ocurre si yo voy achicando este valor de delta de x. Es decir, yo puedo ubicar los puntos en cualquier sector de mi curva. Tampoco hay nada que me diga a mí debe ser de este tamaño. Imagínense que ahora coloquemos en lugar de estar ahí, que esté aquí. ¿Listo? La nueva secante será esta. La nueva delta y será esta. Y fíjense, parece que no se nota mucho, pero mientras más pequeño sea el delta x, la secante se va a ir convirtiendo en tangente, ¿verdad? Y cuando encuentre el límite, cuando tiende a cero, este triángulo es tan pequeñito que prácticamente lo que obtengo es la tangente a la curva en este punto X, ¿verdad? Quiero decir de que esta secante se va a ir inclinando cada vez más y mientras cada vez achico, se va a ir acercando más a la curva hasta que cuando encuentre el límite de delta y sobre delta x, cuando delta x tiende a cero, lo que voy a obtener es también un límite de f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x cuando delta de x tiende a cero. Utilizaremos otro ejemplo.
Y este límite de delta y sobre delta x, cuando estos incrementos se hacen infinitamente pequeños, es decir, el delta x tiende a cero, y si el delta x tiende a cero, también el delta de y se va a achicar, ¿verdad? Entonces se convierte en diferenciales. Diferencial de y sobre diferencial de x. Y la relación de estas dos diferenciales me definen una derivada. La derivada de y con respecto de x. ¿De acuerdo? Y va a ser igual al límite de f de x más delta de x menos f de x todo sobre delta de x cuando delta x tiende a cero. Pues fíjense, es por este motivo que decimos que cuando entramos al cálculo, trabajamos esencialmente con incrementos. ¿Listo? O sea, el cálculo es directamente trabajar con incrementos. Esos incrementos deben ser infinitesimales, es decir, siempre se van a referir a un límite cuando el delta de x tiende a cero. Cuando el incremento es tan pequeño que nos llega a definir una tangente. Por eso la derivada es la tangente a la curva. Y cuando yo desarrollo un límite, o perdón, una derivada, lo que estoy haciendo es aplicar este límite. Habíamos hecho en el curso un pequeño ejercicio, ¿verdad? Yo les pedí definan o encuentren la derivada de una serie de funciones. Primero les pedí que hagan de x, luego de x al cuadrado, luego de x al cubo, y así sucesivamente, aplicando esta forma, ¿verdad? Es decir, si yo encuentro la derivada de una función, por ejemplo, voy a encontrar del x al cuadrado nada más. Esto va a ser el límite de f de x más delta de x. X más delta de x al cuadrado, ¿verdad? Menos f de x. F de x es x al cuadrado. Sobre delta de x. Cuando delta de x tiende a cero. En todos los casos, si yo resto f de x más delta de x menos f de x y divido entre delta de x, si delta de x tiende a cero, entonces va a ser f de x menos f de x, 0, sobre 0. Entonces la derivada se funda sobre una indeterminación. Aquí va a ser indeterminado si aplico el límite inmediatamente. Entonces, ustedes saben bien que cuando hacemos límites, lo que debemos hacer es levantar la indeterminación. Para eso vamos a desarrollar este binomio al cuadrado. X al cuadrado más 2x delta de x más delta de x al cuadrado menos x al cuadrado sobre delta de x. X al cuadrado se simplifica con este menos x al cuadrado. Y aquí hago el límite cuando delta de x tiende a 0. ¿De qué? Voy a factorizar el delta de x. Va a quedar 2x más delta de x sobre delta de x. Logrando esta simplificación, he levantado la indeterminación. Aplico el límite, este delta x hace 0 y mi resultado es 2x. ¿De acuerdo? Entonces aquí puedo anotar que la derivada de x al cuadrado es 2x. Si hago el mismo ejercicio para x voy a encontrar que la derivada es 1. Para x al cubo voy a encontrar que es 3x al cuadrado. Y si hago n veces, fíjense que el resultado es repetitivo. Y puedo establecer una regla. La derivada va a ser n por x a la n menos 1. Entonces, cuando yo aplico este límite para cualquier función,
encuentro que afortunadamente los resultados son repetitivos. Digo afortunadamente porque eso me permite tabular las derivadas. Y en lugar de aplicar este límite en funciones que pueden ser sumamente engorrosas, directamente voy a aplicar una regla de derivación. ¿Listo? Y voy a aplicarla exactamente como viene. Exactamente como viene. Para cualquier función. En clases habíamos dado algunas reglas fundamentales de derivación. Vamos a escribirlas acá. ¿Listo? Reglas de derivación. Las fundamentales solamente. Habíamos dicho aquí, vamos a poner la función y su derivada. Y voy a ir poniéndoles también, no como hemos hecho en clase, sino en forma más directa, de la manera en cual nosotros vamos a aplicar nuestras derivadas. Si tenemos una función potencial multiplicada por una constante, antes de eso, perdón. Si mi función es una constante, o sea, un número cualquiera, la derivada y' va a ser siempre 0. ¿De acuerdo? ¿Por qué he puesto este prima? Es solamente por notación. Las notaciones aceptadas para derivada son diversas. La principal, derivada de y con respecto a x. Lo mismo que decir derivada de una función de x con respecto a x. Ustedes saben que y es igual a una función de x. También se escribe con una d grande, derivada de y con respecto de x. O simplemente una prima. Esta prima quiere decir derivada. O también puedo poner f de x derivada. ¿Está bien? Esta notación me parece muy simple. Entonces nosotros vamos a adoptar esta notación de prima o esta también. Vamos a usarlas indefinidamente o indistintamente. Muy bien. Volvemos a nuestras reglas de derivación. Entonces, ya saben, si la derivada de una constante cualquiera sea, si yo derivo esa constante que multiplica a una función potencial, es función potencial porque la variable se encuentra en la base y el exponente es un valor concreto, cualquiera. Nos da origen a sistemas de polinomios, ¿verdad? Y su derivación ya la hemos visto acá. Viene a ser la constante que se mantiene y multiplica a la función derivada, siempre. Entonces va a ser por n por x a la n menos 1. ¿De acuerdo? Regla. Entonces, cada que yo tenga una función potencial, la voy a derivar exactamente así, sin desviarme nada. Si yo tengo una suma o resta de dos funciones, más o menos, ¿no ve? La derivada va a ser también la suma o resta de las funciones. Es decir, si yo tengo sumas o restas, voy derivando término a término. No tengo por qué hacer otra cosa. Es diferente cuando tengo una multiplicación. Si tengo una multiplicación, voy a aplicar la regla del producto.
Si tengo una división, voy a aplicar la regla del cociente. ¿De acuerdo? Eso vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, fíjense, si yo tengo un polinomio cualquiera, y igual 5x a la sexta más 2x a la quinta menos 3x más 6. Y me piden que derive esta función. Lo que tengo son funciones, lo que tengo son una suma o resta de funciones potenciales. Esto es k por x a la n, ¿verdad? Donde k es 5, n es 6. En este segundo caso, k es 2. Estamos, a ver, estamos aquí. Este es mi regla. K es 2, n es 5. K es 3, n es 1. Y esta es una constante. Como son sumas y restas, yo derivo término a término. Derivo esta, luego derivo esta, luego derivo esta y luego derivo esta. Término a término, porque eso dice mi regla cuando tengo suma, derivación de suma o resta de funciones. Vamos a asumir que esta es una función simple y cada una de ellas, pues, debo derivarlas. Entonces, derivamos. Derivada de y con respecto de x. O también, si quiero, puedo anotar y'. Es exactamente lo mismo. ¿No ve? Derivo la primera función. K, 5. Aquí está mi regla, fíjense. 5. Mantengo esta constante. Por n. N es igual a 6. Es decir, este exponente se baja. Por 6. Y al exponente le quito 1. 6 menos 1. ¿Está bien, no ve? Eso dice mi regla. Exactamente, n menos 1. 6 menos 1. Más 2. Ahora derivo esta función. Por 5. X a la 5 menos 1. Bueno, termina siendo a la cuarta. Menos 3. Este 1 se baja por 1. 3 no más. 1 menos 1. Vamos a anotar. 1 menos 1. Más la derivada de 6, que es una constante, 0. ¿Han visto? Está derivado. Y' entonces va a ser 30x a la quinta. Más 10x a la cuarta. Menos 3. 1 menos 1, 0. Cualquier valor o variable o lo que sea elevada a la potencia 0 es igual a 1. ¿No ve? Entonces esto es 3 por 1, 3 nada más. Entonces cuando yo tengo 3x, su derivada es 3. Si fuera 10x, su derivada sería 10. Ya está. Eso es todo. Es tan sencillo derivar que cuando yo tengo funciones tal cual vienen acá, pues lo único que tengo que hacer es buscar un método algebraico para lograr llegar a una función del tipo que está anotada en mi regla, ¿verdad? Aquí está. Esta tal vez es la regla principal de derivación de funciones potenciales. Entonces, yo voy a llegar a esta forma, y voy a derivarlo así. Haremos un segundo ejemplo. Vamos a derivar la función y igual 1/3 x al cubo menos 5 sobre x al cuadrado más 3. Este primer término no tiene ningún problema, ¿verdad?
K por X a la N. Está de acuerdo a mi función. Este segundo tampoco, pero tengo que ordenarlo. Entonces, esto va a ser 1/3 X al cubo menos 5 X a la menos 2, ¿verdad? Yo puedo subir del denominador al numerador la variable cambiando el signo del exponente. Más 3. Ahora ya lo tengo. K por X a la N. Ya puedo derivar directamente. Pues, lleva a ser 1/3 por 3, está bajado, por X a la N menos 1. 3 menos 1, 2. Por supuesto que 3 se va a simplificar con 3. Menos 5 por menos 2 por X menos 2 menos 1 menos 3. Y la derivada de este 3, 0. Finalmente, mi resultado va a ser, aquí sí Y', perdón. Y', aquí tenemos 1, va a ser X al cuadrado, menos por menos más 10 por X a la menos 3, y nada más. Resultado. Fíjense ustedes que no tengo ninguna dificultad para derivar. Lo único que tengo que hacer es aplicar esta mi regla exactamente como viene. Nada más. Nada más. Una última función elemental. Y igual raíz cúbica de X más 6X menos 2. De la misma manera, debo lograr ubicar mi sistema a la forma Y igual K por X a la N. Una vez puesta en esa forma, la derivo. Y siempre voy a derivar bajando el exponente, multiplicándolo acá y quitándole una unidad al exponente. Esa es la forma de derivación. Esta es la regla de derivación. Nada más. Entonces, esto va a ser Y igual. Esta raíz, siempre una raíz la voy a convertir a esta forma. ¿Cómo? Esto es X a la 1/3. Es exponente fracción. Y la raíz va al denominador, siempre. Si esto fuese al cuadrado, sería 2/3. Bueno, pero no es. Más 6X menos 2. Ahora ya tengo todos los elementos con esta forma. Puedo derivar. Rápidamente. 1/3. En 1/3 se baja, ¿verdad? Aquí está. K era 1. Por X. 1/3 menos 1. Menos 2/3. Más 6. La derivada de 2, 0. Listo, está derivado. ¿No ve? Entonces, no tengo mayores dificultades. Directamente voy a derivar así. Si tengo sumas y restas, no hay ningún problema. Ningún problema. Derivo término a término. El problema podría venir si yo tengo una multiplicación de funciones. Función derivada. Nueva regla. Si yo tengo una multiplicación de una función f de x por una función g de x, no puedo derivar término a término. Tengo que aplicar lo que se conoce como regla del producto, que dice, Y', la derivada
de la primera función por la segunda sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. ¿De acuerdo? Ejemplo. Ejemplo. Vamos a derivar una función. 5x al cuadrado por raíz cuadrada de x al cubo. ¿Está bien? Si tengo raíz, ya saben ustedes. 5x al cuadrado por x a la 3 medios. Este 2 pasa acá. Ya saben que tengo que convertir en una función potencial. En este caso, con exponente fracción. Bueno, aquí yo fácilmente podría interactuar estos dos x. Son la misma base, las potencias se suman, eso saben ustedes. Pero el objetivo es practicar un poquitito nuestra regla del producto. Así que vamos a no utilizar esa posibilidad que me ofrece el álgebra y voy a decir, esta es la primera función y esta es la segunda función. Mi regla dice, la derivada del primero, 5x al cuadrado prima. Esa prima quiere decir que debo derivar. Por la segunda, sin derivar. Más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. X a la 3 medios prima. ¿Está bien? Ahora pues debo derivar todo lo que aparece con prima. 5x al cuadrado. Ya conocemos la regla. Mejor si la vamos aplicando ya, de manera directa. Yo sé que esta potencia debe bajar y multiplicar a la constante. Y a la potencia o al exponente le voy a quitar una unidad. Entonces esto va a ser 2 por 5, 10. X. 2 menos 1, 1. Por x a la 3 medios. Más. Esta sin derivar. 5x al cuadrado. Por la derivada de esta función. 3 medios baja x a la 3 medios menos 1. 3 medios menos 1, voy a hacer aquí arribita, menos 1, menos 2 medios, 1 medio. X a la 1 medio. Ya está derivado. Ha concluido mi derivación. Por supuesto que puedo mejorar este resultado, ¿no ve? Y' va a ser 10. Voy a aplicar la posibilidad que tuve al comienzo y que no la apliqué. Si tengo la misma base, las potencias se suman. Entonces, 1 más 3 medios es 2 medios más 3 medios, 5x a la 5 medios. Más 15 medios, x. 2 más 1 medio, estos 4 medios, más 1 medio, 5 medios. Tengo las mismas bases, esto es igual a 25 medios, x a los 5 medios. Y ese sería mi resultado. Fíjense que la derivación concluyó en esta fila. El resto ya ha sido un manejo algebraico para presentar un resultado mucho más manejable, ¿verdad? Mientras pueda hacerlo, debo hacerlo.
La segunda regla básica es la regla del cociente. Es decir, si yo tengo ya no una multiplicación, sino una división de dos funciones, voy a aplicar la regla del cociente. La regla del cociente que dice, derivada. La derivada de la primera función por la segunda sin derivar menos la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. Todo sobre la segunda función elevada al cuadrado. A estas últimas tres reglas, es decir, a la de suma y resta, a la de multiplicación y a la de cociente o división, se conocen como reglas estructurales. Vale decir, yo voy a analizar la estructura de la función que me han dado a trabajar y pues voy a aplicar la regla que corresponda. Si tengo simplemente sumas y restas, pues derivo término a término y no pasa nada. Pero si tengo una multiplicación, salvo que tenga alguna posibilidad algebraica de convertirla en otra función, debo aplicar la regla del producto. Normalmente no se puede convertir, es decir, yo debo nomás trabajar con la regla del producto. Y si tengo un cociente, no me queda otra que aplicar la regla del cociente. ¿De acuerdo? Ejemplo. Imagínense que a mí me den a derivar x más 3 sobre x al cuadrado menos 1. ¿Está bien? Derivo, pues, aplicando la regla del cociente, que debo aprenderla como eso. Ahí está. La derivada de la primera función. La primera es el numerador. X más 3 prima. Por la segunda sin derivar. Menos la primera función sin derivar. Subrayen este menos, por favor. La regla del cociente es menos. Por la derivada de la segunda función. Sobre la segunda función elevada al cuadrado. ¿Han visto? He aplicado exactamente la regla que tengo acá. Tal cual. Sin desviarme nada. Por supuesto, ahora resta derivar todo lo que tenga prima. Derivamos, pues. Y' va a ser igual la derivada de x más 3. Es una suma. Por tanto, derivo este x, luego derivo este 3. La derivada de x va a ser 1. De 3, 0. Que multiplica a x al cuadrado menos 1. Con paréntesis, ¿no? Menos. La primera sin derivar, x menos 3, tal cual. Si no tiene prima, pues no la derivo. Este segundo término sí tiene prima, por tanto voy a derivar por 2x, ¿verdad? La derivada de x al cuadrado baja el exponente 2, 2 menos 1, 1, 2x. La derivada de 1, 0. Sobre x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Este paréntesis del denominador voy a dejarlo así, sin desarrollarlo, salvo que sea necesario o pueda hacerlo o hay alguna posibilidad de simplificación con el numerador. Pero mientras no ocurra eso, es mejor dejarlo así. Mejoramos este resultado, ¿no? Esto viene a ser x al cuadrado menos 1 menos x por 2x, 2x al cuadrado. Fíjense que este signo negativo afecta a toditito.
Menos 3 por 2x menos 6x. Por menos más 6x. Listo. Y' va a ser igual, a ver a qué. X al cuadrado menos 2x al cuadrado. Menos x al cuadrado. Más 6x menos 1. Todo sobre x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Y listo. Ese es un buen resultado, ¿no? Fíjense, hemos aplicado la regla del cociente y la regla del producto. Exactamente cómo debemos aplicar. Hemos ido avanzando en nuestro desarrollo. Y este avance nos ha mostrado a nosotros que primero vamos a analizar la estructura de la función. Entonces, vamos a decidir si derivamos término a término o si aplicamos regla del producto o regla del cociente. Luego, normalmente en esta fase voy a tener polinomios en el numerador y en el denominador. Y pues derivo, nada más, y encuentro el resultado. Se complica un poco cuando nosotros trabajamos con funciones compuestas. Todo lo que les he mostrado anteriormente eran funciones simples. ¿Qué ocurre? Las funciones siempre se pueden componer, ¿verdad? De pronto, fíjense, yo tengo una función x al cuadrado más 6x menos 2. La derivada de esta función es muy simple, es término a término. Pero ¿qué pasa si de pronto toda esta función está elevado a la quinta? O está elevada a la quinta. Se complica bastante. Yo podría desarrollar este trinomio a la quinta. Me llevaría mucho tiempo hacerlo, ¿verdad? Entonces yo puedo hablar de todo esto como una función compuesta. Es decir, a esta función le voy a llamar u, por ejemplo. Y voy a derivar con una función compuesta. ¿Qué es lo que voy a hacer? Me han pedido derivar y con respecto de x. Entonces, primero voy a derivar con respecto de u. Y luego esta u la voy a derivar con respecto de x. Y lo que he obtenido es una aplicación de la regla de la cadena. ¿No ve? Porque fíjense, si yo simplifico este du con du, me queda de y sobre x. Entonces, ¿qué he hecho en realidad? Nada especial. ¿Verdad? Nada demasiado especial. Entonces, directamente, esta función, que ahora ya no es simple, es compuesta, la derivo primero respecto a u y luego, fíjense, esta última derivada viene a ser u'. Entonces, aplicamos esa regla de la cadena y derivo u de y con respecto a u. Yo sé que u es todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces, ¿qué voy a tener? U elevada a la quinta por u'. ¿No ve? Por supuesto que voy a tener que derivar primero esta u elevada a la quinta. ¿Qué va a salir? 5 baja. 5 u a la cuarta por u'. Esto es lo que debía haber anotado aquí. O sea, 5 x al cuadrado más 6x menos 2 a la cuarta. ¿No ves? Este 5 se baja y aquí le quito una unidad. Pero como he derivado todo el conjunto, aplico la regla de la cadena y multiplico por u'. Vale decir, x al cuadrado más 6x menos 2'. Resultado final, 5 x al cuadrado
más 6x menos 2 a la cuarta, que multiplica ¿a qué? La derivada de x al cuadrado, 2x. Aquí tengo una suma y resta, ¿verdad? Entonces derivo término a término. Más 6. La derivada de 2, 0. Y listo. Este ya es un resultado definitivo porque no puedo introducir, no puedo multiplicar este binomio por ese binomio porque está elevado a la cuarta. No puedo hacerlo, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes que cuando aplico la regla de la cadena, es cuando me veo obligado a hacer este cambio de variable, es decir, cuando me veo obligado a trabajar con una función compuesta y no simplemente con el x. Hay situaciones en las que es imposible eludir la aplicación de la regla de la cadena. Y hay también situaciones en las que la regla de la cadena se debe aplicar en forma secuencial y varias veces. Depende del tipo de derivada que nos dé. Derivar definitivamente es hacer gestión. Si yo tengo una función, voy a irla derivando aplicando las reglas que hemos aprendido en forma secuencial, ¿verdad? ¿Qué reglas hemos aprendido hasta ahora? La derivación de las reglas estructurales. Suma, resta, multiplicación y división. Si es multiplicación, regla del producto. Si es división, regla del cociente. Si es función compuesta, además la regla de la cadena. Vale decir, yo derivo la función compuesta como si fuese uno solo y luego multiplico por U'. ¿De acuerdo? Y finalmente, pues, la regla de la función potencial, que es nada más que bajar el exponente y quitarle una unidad al exponente. Y multiplicar por U' si es que se da la situación. Otro ejemplo. Vamos a derivar raíz cúbica de x al cuadrado más 6x menos 2. Si tengo raíz, inmediatamente debo convertir esa raíz en una función con exponente fracción. Es decir, voy a ir a la forma x a la n. Así me evito esta raíz. X al cuadrado más 6x menos 2 elevado, en este caso, a la 1/3. ¿No ve? No puedo sacar ningún valor de la raíz, por tanto, necesariamente aquí va a haber una función compuesta. La función compuesta porque voy a derivar todo esto en conjunto. Y como he aplicado una función compuesta por U', entendiendo que U es todo lo que está dentro del paréntesis, o en este caso dentro de la raíz. Todo lo que está dentro de la raíz lo he puesto en paréntesis para poder elevar el exponente y crear el exponente fracción. ¿De acuerdo? Entonces, Y' va a ser 1/3 por U x al cuadrado más 6x menos 2 elevado a la 1/3 menos 1. 1/3 menos 1 termina siendo menos 2/3. Como he aplicado una función compuesta, regla de la cadena, x al cuadrado más 6x menos 2, prima. Por supuesto que me falta eliminar esa prima. Entonces, derivo, pues. 1/3, esto ya no se toca porque no tengo que hacer nada más, ya está derivado, por paréntesis. La derivada de x al cuadrado, 2x.
Es una suma, ¿verdad? La derivada de 6x más 6. Y listo. No puedo hacer nada más. Este binomio no puedo introducir dentro de la raíz porque esta es una raíz. Es mi resultado final. Entonces, fíjense, para derivar yo voy a seguir exactamente los pasos que debo seguir. Voy a aplicar mi tabla. Como les decía en clases, es como aplicar un recetario de cocina. ¿Ve? Aquí está, y voy a aplicar exactamente tal cual. Exactamente tal cual. El exponente se baja y al exponente le quito 1. Cuando tengo una función potencial. Por supuesto que yo debo considerar la estructura de la función que me han dado. ¿Qué es la estructura? La forma. ¿Y qué es la forma? Puede ser suma o resta, puede ser multiplicación o división. No hay más. Si es suma o resta, voy a derivar término a término. Es la más simple, ¿no? Si es una multiplicación, voy a tener que aplicar la regla del producto. Y lo mismo, si es un cociente o una división o cociente, es lo mismo, voy a tener que aplicar la regla del cociente. Siempre, en todos los casos. Si es un cociente, no puedo derivar pues el numerador y el denominador. No es directo. Debo aplicar la regla del cociente. Y además, debo observar si lo que voy a derivar es función simple o compuesta. Compuesta es cuando se contiene varios términos, ¿no? En el caso de funciones potenciales. En ese caso, pues, voy a aplicar la regla de la cadena. Además, tenemos otros tipos de funciones. La función exponencial, la función logarítmica, las funciones trigonométricas. Todas ellas, afortunadamente, cuando se aplique el límite que hemos aprendido ahora mismo, afortunadamente muestran resultados repetitivos y por tanto están traducidos en una regla de derivación. Regla que además está puesta en una tabla de derivación. La misma que les he dado en el curso, que en algunos casos un poco nos han fallado las tablas. Nos ha fallado por la fotocopia, no era claro. Y en algún caso tenía algún error. Voy a corregir esa dificultad para la siguiente clase en todos los grupos. Voy a tratar de tener una tabla mucho mejor elaborada, de modo que sea nuestra tabla base. ¿De acuerdo? Si alguno de ustedes consigue una tabla que sea mejor que la mía, pues la vamos a adoptar en el curso. Chicos, muchas gracias por su atención. Tengo temor de que el Zoom no me permita grabar todo esto que acabamos de hacer, así que vamos a dejar la clase en este punto. Espero que les haya servido. Como era el objetivo, hemos visto las bases fundamentales que nos van a permitir derivar luego cualquier función. Muchas gracias, pues. Que tengan un buen fin de semana.